¿Y si te dijese que ya estás invirtiendo aunque no lo sepas? Sé que has oído campanas de que invertir es importante, pero no sabes ni por qué ni para qué. Te pegas todo el año trabajando y te vas a jugar tu dinero ahí en la bolsa. Sé que a priori puede parecer súper complicado, cómo se hace, cómo se invierte, pero la realidad es que si conoces los conceptos básicos te sobra conocimiento para poder invertir. La primera gran pregunta, ¿por qué invertir? Hay una frase que me hizo cambiar la forma en la que veía la inversión. Venía a decir que todo el mundo invierte en algo aunque no sepa que lo está haciendo. Hostia, Josian, ¿qué milonga me estás contando? Si yo tengo mi dinero debajo del colchón cogiendo polvo, ¿cómo voy a estar invirtiendo? Pues muy fácil, de todas las opciones de inversión posible, has elegido invertir en cash, en dinero fiat, por lo que en 2022 has perdido un 5,7% del valor de tu inversión. ¿Pero qué me estás contando? Si yo sigo teniendo mis 10.000 euros ahí debajo del colchón. Pues ahora entra en juego la palabra de moda, la inflación, que es el aumento generalizado y sostenido de los precios a lo largo del tiempo, o lo que es lo mismo, que tu dinero conforme pasan los años pierde valor. Con la inflación tus 10.000 euros acaban perdiendo valor. Para que te hagas una idea, en la Unión Europea la tasa deseada de inflación es del 2%, por lo que todos los años vas a perder como mínimo un 2% de tu valor, por lo que ya empiezas el año palmando pasta. Mejor perder un 2% que perderlo todo, por lo que si no tienes conocimientos financieros tienes que formarte mínimamente, pero tienes que ser consciente de que invertir estás invirtiendo, aunque sea en el único activo que conoces, que es en cash, pero tenemos más opciones. Por lo que la principal razón para invertir es hacer crecer o al menos mantener tu patrimonio, porque como hemos visto, si no hacemos nada lo que estamos haciendo es perder valor. Vamos a ver ahora 3 conceptos básicos de inversión que tenemos que conocer, como son el riesgo, la rentabilidad y la diversificación y su relación entre ellas. La rentabilidad es el beneficio que se obtiene por una inversión. Al invertir se espera obtener una rentabilidad positiva, es decir, un retorno mayor a la inversión realizada. La rentabilidad se mide en términos de porcentaje y cuanto mayor sea, mayor será la ganancia. Sin embargo, la rentabilidad está directamente relacionada con el riesgo. En términos generales, a mayor riesgo, mayor será la rentabilidad que podemos esperar, pero a su vez mayor será también el riesgo de pérdida total de la inversión que tenemos que estar dispuestos a asumir. La renta variable, por ejemplo, las acciones, tienen un mayor riesgo que la renta fija, como puede ser un depósito bancario o un bono del Estado, pero a su vez será mayor la rentabilidad que podemos esperar de este tipo de inversión. Por ejemplo, un depósito bancario hoy en día está dando entre un 1 y un 2% de rentabilidad fija, una rentabilidad muy baja pero un riesgo prácticamente inexistente. Mientras tanto, las criptomonedas pueden dar rendimientos exagerados, pero para ello tendremos que asumir un riesgo que puede llegar a ser del total de la inversión, porque al igual que pueden crecer un 100 o un 200%, también pueden llegar a valer cero y perder todo lo invertido. Precisamente para encontrar el equilibrio entre riesgo y rentabilidad nace la diversificación, que es la estrategia de invertir en diferentes tipos de activos, o lo que es lo mismo, no poner todos los huevos en la misma cesta. Si se invierte todo el dinero en un solo activo, cualquier cambio en ese mercado puede tener un gran impacto en las ganancias o en las pérdidas. En cambio, al diversificar la inversión en diferentes tipos de inversiones, se pueden minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades de ganancias. Por ello, es muy importante analizar cuánto es el riesgo máximo que estamos dispuestos a asumir para una rentabilidad determinada posible. Si el riesgo es alto, la rentabilidad podrá ser alta; si el riesgo es bajo, la rentabilidad será baja. Hasta aquí todo claro, pero ¿cómo se gana dinero con las inversiones? Pues tenemos principalmente dos formas para ganar dinero, a través de rentas o a través de la apreciación del activo. En un primer lugar tenemos las rentas, que es una cantidad de dinero que produce un bien o activo en un periodo de tiempo determinado, por lo que existen inversiones que tienen la capacidad de generar esa renta de manera periódica, como son los bienes inmuebles, la propiedad intelectual, intereses de un préstamo o, por ejemplo, dividendos. Por otro lado tenemos la apreciación del activo, que es el incremento del valor de ese bien, es decir, compramos un activo porque creemos que en un futuro va a valer más, por ejemplo, especular con el precio de una acción o una criptomoneda. Idealmente deberíamos intentar combinar las dos opciones, aunque no siempre es posible, pero te pongo dos ejemplos. Por ejemplo, un bien inmueble el cual nos puede generar una renta a través del alquiler y a su vez incrementar su valor a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre con las acciones que dan dividendos, que nos generan una renta a través del cobro de ese dividendo, al igual que esa acción puede incrementar su valor también a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿qué tipos de inversiones existen? Tenemos, por ejemplo, las acciones, en la que los inversores compran una parte de propiedad de una empresa. Los inversores pueden obtener ganancias a través del aumento del valor de la acción o mediante el pago de dividendos. Tenemos también bonos, que son valores emitidos por empresas o más frecuentemente por entidades gubernamentales para financiar proyectos o actividades.
Los inversores que compran bonos prestan su dinero y reciben intereses a cambio. Como ya hemos comentado, tenemos también bienes inmuebles, viviendas, casas, pisos, cocheras, garajes, donde se pueden comprar propiedades para obtener ganancias a través del alquiler o la venta. Otro tipo de inversión son las materias primas o commodities, que son productos básicos como el oro, el petróleo, el trigo y otros productos agrícolas, donde los inversores pueden comprar y vender estos productos para obtener ganancias a través de la especulación o la inversión a largo plazo. Igualmente, materias primas como el oro o la plata sirven también como reserva de valor. Otra opción muy reciente son las criptomonedas, monedas digitales que utilizan la tecnología de blockchain para asegurar su integridad y evitar la falsificación. Se pueden comprar criptomonedas como Bitcoin y Ethereum para obtener ganancias a través de la especulación. Es un tipo de inversión muy arriesgada a la par que interesante. Por último, otra opción como son las startups o negocios, donde se pueden invertir en una etapa inicial o en empresas ya establecidas. Además de estas tenemos otras muchas opciones, las opciones son infinitas, pero para la mayoría de los tipos de inversiones requerirás o un conocimiento muy alto o un gran capital inicial o una capacidad de apalancarte o obtener deuda muy alta. Por lo que para empezar como principiante, la opción más fácil y sencilla suele ser la bolsa o los mercados financieros, siempre con la formación y el enfoque correcto. ¿Pero qué es exactamente y cómo funciona la bolsa? Pues la bolsa es a día de hoy prácticamente el único mercado libre que queda, donde el precio se determina única y exclusivamente por la oferta y la demanda, además en tiempo real, al minuto, al segundo. Por lo que la bolsa es este mercado donde se regula la oferta y la demanda. Si hay más gente que quiere vender una acción de gente que quiere comprarla, el precio bajará, y si hay más gente que quiere comprar una acción de gente que quiere venderla, el precio subirá. Pero ¿cómo se compra una acción? Porque la bolsa no es como un bar al que vas y dices, jefe, ponme 3 acciones del Santander, sino que tienes que hacerlo a través de un intermediario o broker, que tiene que tener una licencia para comprar y vender acciones en los mercados financieros. Por lo que una pieza fundamental de tu estrategia de inversión tiene que ser con qué intermediario o broker inviertes. Por lo que, ¿cuál es el mejor? El más barato, punto. Hoy en día todos los bancos tienen en su aplicación la opción de comprar acciones. Además existen brokers especializados exclusivamente en los mercados financieros. No obstante, yo invierto actualmente en Openbank, MyInvestor y DeGiro. Pero ¿qué haría yo si fueses tú? Revisaría de nuevo todos y me quedaría siempre con el más barato. Eso está muy bien, pero ¿en qué puedo invertir en bolsa? Yo distingo 3 opciones principales de inversión. Primero tenemos la compra de acciones por tu cuenta directamente, en la cual seleccionas una a una las empresas en las que quieres invertir. Para hacer esto necesitas 3 cosas. Puedes hacer magia y predecir el futuro. Puedes hacer análisis técnico con análisis de gráficos, tendencias, dibujos, velas, figuras, etc. O puedes hacer análisis fundamental, en el cual se analiza la estructura económica y financiera de una empresa para detectar que tiene un valor superior a lo que la bolsa realmente está valorando ahora mismo, con el objetivo de que en el futuro el valor de la bolsa suba hasta el valor contable que tiene la empresa. Por lo que si vas por tu cuenta tendrás que o hacer magia o analizar gráficos o hacer balances, no hay más. No obstante, si eres principiante yo ni me molestaba, no le dedicaba ni 5 minutos, salvo que te quieras dedicar a ello profesionalmente, porque tenemos 2 alternativas. La segunda opción en la que podemos invertir son los fondos de gestión activas, en la cual un equipo de gestores seleccionan y administran una cartera de activos con el objetivo de superar el rendimiento del mercado. A diferencia de los fondos de gestión pasiva, que buscan replicar el rendimiento de un índice de referencia, los fondos de gestión activa buscan superarlo mediante la identificación y explotación de oportunidades de inversión. Esto significa que el gestor del fondo toma decisiones de inversión activas como comprar y vender activos en función de las condiciones del mercado y puede ajustar la cartera del fondo en función de las perspectivas económicas y financieras. La tercera opción en la que podemos invertir son los fondos de gestión pasiva, el cual ya he hecho un vídeo hablando detalladamente de ellos, por lo que no tiene mucho sentido profundizar en esto ahora. No obstante, como resumen, los fondos de gestión pasiva son fondos cuyo objetivo es tener la rentabilidad media del mercado, no batirlo. Por lo tanto, se gestionan de manera pasiva y en consecuencia son mucho más baratos. Otra gran pregunta, ¿es arriesgado invertir? Cualquier inversión tiene un riesgo asociado por muy pequeño que sea. Te pongo un ejemplo, si inviertes en renta fija como en bonos del Estado, existe la posibilidad, aunque es muy improbable, de que el Estado no te devuelva ese bono, por lo que riesgo siempre existe. Ahora bien, ¿es lo más arriesgado del mundo? Si tienes una estrategia clara y definida y diversificas tus inversiones, se puede reducir el riesgo y aumentar las posibilidades de ganancias en el largo plazo. Y ahí está la clave, en el largo plazo. Porque si compras acciones y tus acciones bajan de precio, solo perderás dinero si vendes esa acción. Así de fácil y así de difícil, pero veamos lo mejor con un ejemplo.
En este gráfico tenemos las acciones de Apple, que como vemos el 14 de febrero de 2020 valían 81,24 dólares. ¿Qué pasa? Ocurre la pandemia y bajan hasta 57,31 dólares, por ejemplo, el 20 de marzo de 2020. No obstante, tenemos que recordar que en este punto lo que nosotros tenemos es una acción de Apple, no son 57,31 dólares. Es decir, estos 57 dólares que estamos viendo es el valor que el mercado le está dando a esa acción en ese momento. Pero si tenemos paciencia y esperamos que el valor se recupere, a largo plazo esa acción probablemente se recuperará hasta los 157 dólares actuales. Es decir, que si invertimos a largo plazo y evitamos vender cuando la bolsa cae, a largo plazo muy probablemente se va a recuperar, por lo que solo podremos perder el valor de nuestra acción si vendemos en estas caídas. Además, si en vez de invertir en acciones particulares inviertes en fondos como el SP500, lo que estás haciendo es diversificar tu cartera de inversión a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, por lo que es posible que Apple pueda quebrar, qué duda cabe, pero es difícil pensar que van a desaparecer las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, por lo que si diversificas tus acciones e inviertes en el largo plazo, es evidente que existe un riesgo, pero la probabilidad de obtener ganancias en el largo plazo es muy alta. Muy bien, pero ¿cuándo empiezo? Yo te recomendaría empezar cuando estés en el nivel 5 de los niveles que vimos en el vídeo del otro día de los 8 niveles financieros. Esto es, cuando no tengas deudas, cuando tengas una pequeña cantidad para cubrir emergencias en el caso de imprevistos y cuando tengas un colchón de seguridad para cubrir tus gastos durante 1 año y medio o 2 años en el caso de que te quedes sin ingresos. Es decir, que solo puedes invertir el dinero que no necesites a muchos años vista, por lo que si no tienes ese colchón de seguridad que haga que no necesites ese dinero, yo no invertiría, y te explico por qué. Como hemos visto antes, solo puedes perder dinero en bolsa si vendes tus acciones, por lo que si tienes ese colchón de emergencia, cuando la bolsa baje, tú te vas a poder permitir no vender esa acción, porque si por ejemplo baja la acción de Apple, normalmente esto va a ocurrir en periodos de recesión económica, que va a ser normalmente cuando tú necesites ese dinero, por lo que necesitamos ese colchón de emergencia que nos permita no vender las acciones cuando bajen para no perder dinero. Vale, ya estoy en el nivel 5 de los 8 niveles financieros, pero ¿cuánto dinero necesito para empezar a invertir? Te voy a ser sincero, para ganar mucho dinero con inversiones necesitas de un gran capital o una gran capacidad de apalancamiento o endeudarte, lo cual no parece una buena idea si eres principiante y probablemente incluso si eres experto. No obstante, si nuestro objetivo no es hacer mucho dinero con las inversiones, sino mantener y hacer crecer nuestro patrimonio en el largo plazo, cuanto antes es tarde. Es decir, el mejor día fue ayer, el siguiente mejor día es hoy. No obstante, si no tienes el colchón de seguridad del que hablábamos antes, puedes empezar a invertir cantidades muy pequeñas que no te importe perder, con el objetivo de empezar en el mundillo financiero, aprender a invertir, quitarnos el miedo y sobre todo, crear el hábito de invertir. Para que os hagáis una idea, yo lo primero que invertí fue en crowdlending, que es una especie de préstamos a particulares, lo cual olía a humo y a palmazo desde el principio como así ocurrió. En esta inversión yo recuperé menos dinero de lo que invertí, creo que invertí unos 1.500 euros y recuperé unos 1.200. No obstante, yo era plenamente consciente de que esto podía pasar y el objetivo de empezar a invertir en eso fue obligarme a empezar a invertir y esa acción es la que me ha llevado a saber lo que hoy sé. Sabía que quería empezar a invertir pero no tenía el conocimiento, por lo que me tomé esta inversión como el primer paso que tenía que dar para entrar en el mundillo. No obstante, tú no hace falta que hagas esta misma gilipollez de invertir en activos que no conoces. Puedes empezar por fondos indexados e incluso si te quieres tirar el triple, invertir en alguna de las acciones típicas que todo el mundo conoce, como puede ser Apple, Meta, Google o Amazon. Estos son los fundamentos muy básicos sobre inversión. Invierte solo lo que puedas perder. Crea el hábito de invertir. Invierte a largo plazo. Empieza por los fondos indexados y elige siempre el broker más barato. Con esto te aseguro que tienes el 90% de lo que hay que saber sobre invertir. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete porque voy a crear una lista de reproducción donde voy a explicar detalladamente todos los conceptos que hemos visto hoy y además voy a enseñar cómo invertir desde cero compartiendo pantalla en cada uno de los activos que hemos visto hoy. Igualmente, otro de los motivos para empezar a invertir es que el sistema bancario actual está absolutamente en ruina, no se sostiene por ningún sitio. Si quieres saber por qué, pincha en el siguiente vídeo. Nos vemos.